esta mesa de diálogo con muchos temas. Fíjate, Vicente, primero Venezuela. Tiene razón. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto interés, además de controlar a América Latina, que es su ideal toda completa? ¿Por qué el interés en especial en Venezuela? ¿Por qué esos ataques salvajes, ese hostigamiento brutal, primero contra el chavismo, ahora contra Nicolás Maduro? Bueno, pues nada más Venezuela tiene sus reservas, es el país que tiene mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Más de 300,000 millones de barriles en reservas probadas. Ningún país árabe, ninguno, ni Arabia Saudita se acercan a las reservas probadas que tiene Venezuela. Arabia Saudita tiene 266,000, es decir, Venezuela tiene solita Venezuela el 19, casi el 20% de las reservas probadas de petróleo crudo en todo el mundo, Vicente, en todo el mundo. Arabia Saudita, que es el país que más se le acerca, tiene el 17.8%, y luego Irán, y luego ya todos los demás. Pero Venezuela es un platillo apetitoso, además por muchas cosas, por su situación, por su petróleo crudo. Cuando todo mundo, incluido México, la oposición, dice que el petróleo ya no sirve, que va a dejar, que ya debíamos estar pensando en otra cosa, que sería bueno vender Pemex, por ejemplo, Estados Unidos te da una lección de lo importante que es, o lo estratégico, no solo importante que es el petróleo crudo. 300,000 millones de reservas. Es una locura. Y así que Estados Unidos tiene un interés clarísimo. ¿Por qué no va a invadir a Arabia? Pues no lo va a invadir, pero Venezuela sí la puede invadir, no la va a invadir. ¿Por qué? Porque hay otros problemas geopolíticos, pero es un platillo apetitoso siempre y no la van a soltar. Me gustaría decir, van a cambiar o que respetaran los resultados electorales o Maduro hiciera otra cosa. Maduro entiende, como entienden los políticos de izquierda de Venezuela, que no pueden soltar su país. ¿Por qué? Porque van a ser una presa fácil del Comando Sur, que tiene un plazo a 5 años para apoderarse de toda América Latina y después a través del Comando Norte, de México hacia abajo, hasta donde haga falta. Así que Venezuela representa ese platillo apetitoso, Vicente. Y por el lado de el caso del Mayo Zambada, mira, sí, falta mucha información. Ya Mike Vigil lo decía, él tiene información, jefe de operaciones, 31 años agente de la DEA, por mucho tiempo fue jefe de operaciones internacionales, y él decía, fue un pacto de mafias, de grupos dentro del cártel de Sinaloa, el de Joaquín Guzmán López y el del Mayo. Lo sorprendieron o hicieron planes para entregarse, o lo que haya sido. Sí me parece que tiene que haber una cierta claridad, porque imagina si, por ejemplo, con los rumores que hay, que el ejército de Estados Unidos hubiera entrado a México por el Mayo Zambada, y no lo creo, pero eso desataría una desconfianza de las Fuerzas Armadas mexicanas y de la Guardia Nacional en las agencias estadounidenses, y ese vínculo con los soldados mexicanos, con el ejército sí le interesa a Estados Unidos. Tan le interesa que eventualmente regresó al general Salvador Cienfuegos Cepeda. Entonces sí debe haber claridad sobre lo que pasó. ¿Puede entrar a Estados Unidos a México? Puede. ¿Lo hizo? Mira, yo no lo creo. Tenemos ejemplos, y uno lo señaló bien Mike Vigil, el del 2 de abril de 1990, cuando la DEA contrató a un grupo de mercenarios mexicanos, soldados, exmilitares, algunos de ellos, y otro grupo de policías en activo, policías federales, para secuestrar al doctor Humberto Álvarez Machain, secuestrarlo, treparlo a un avión y entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. El doctor Álvarez Machain fue secuestrado en Guadalajara, pero no entró el ejército de Estados Unidos, no entró la DEA al operativo, no entró el FBI, no entró la CIA. Contrataron por órdenes del presidente George H.W. Bush
contrataron, y él lo dijo Bush, lo admitió después, sí, fue una orden directa de ir por aquellos capos que asesinaron a Kiki Camarena, aquel agente especial de la DEA, asignado a tareas en México y que mataron al Kiki. Entonces, esa fue la orden de Bush, llevarlos, y yo recuerdo mucho, en esa época, Bush dijo, al costo que sea. Le pagaron a estos mercenarios mexicanos $250,000 y ellos se encargaron de ubicar primero al doctor Álvarez Machaín. ¿Por qué al doctor Álvarez Machaín? Porque había versiones, yo estoy convencido que eran muy sólidas, aunque después salió libre el doctor, pero eran muy sólidas a las versiones y las evidencias de que sí había participado el doctor en el suministro de drogas para mantener vivo a Enrique el Kiki Camarena Salazar, para que los capos que lo torturaban, Rafael Caro Quintero primero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, lo pudieran seguir torturando. En realidad fueron más Fonseca Carrillo y el Caro Quintero, y hasta que lo mataron. Y vinieron, le pagaron $250,000 a un grupo de mercenarios mexicanos. ¿Para qué? Para que secuestrara al doctor allí en su casa en Guadalajara y se lo llevaran a Estados Unidos. Y así pasó. Pasó hoy así. Hoy no hay evidencia de que haya pasado eso. Así que con todos los elementos que tenemos, sí debe haber claridad de lo que pasó. Y sí la DEA, sí el FBI, tienen que dar una explicación muy clara. Tiene que haber una especie de control de daños, porque eso sí dañaría las relaciones que tienen, por ejemplo, con el ejército. Eso sí le haría más daño a Estados Unidos. Y le haría más daño porque no va a entrar a gobernar una persona nueva, desconocida, otro partido. Morena va a gobernar, les guste o no, este país por otros 6 años a través de el nombre de Claudia Sheinbaum Pardo. Y tienen que atender muy bien lo que pasa. Si hubo alguna especie de venganza de la DEA, ya lo dijo Mike Vigil que no, del FBI, lo que sí se nota es que hay una descortesía abierta, porque el día que salió la secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Isela, a dar explicaciones cuando le pidieron, no sabía lo que estaba pasando, y creo que sí es una descortesía. Eso sí puede afectar las relaciones institucionales, y si ya estaban mal, van a quedar peor. ¿Y a quién le va a afectar más? A Estados Unidos. Y ya va a haber algún reacomodo de fuerzas en el cártel de Juárez. Si fue una entrega pactada, lo dijimos aquí ese mismo día en el programa urgente. Si fue una entrega acordada, no va a pasar nada. Si fue una traición del Chapito Joaquín Guzmán López a El Mayo Zambada, claro que sí. El reacomodo no va a ser inmediato, pero va a ser violento. Así que con tantos huecos que hay en ese rompecabezas, con tantas fichas que hay, con la historia que tenemos como el secuestro del doctor Álvarez Machaín, que fue una especie de conspiración, sí, claro que tiene que haber una explicación clara, tiene que haber una explicación sólida, por más que la DEA, el FBI, la CIA, la ATF estén enojadas con López Obrador porque les ha limitado la entrada a México. Tiene que haber una explicación muy clara, tiene que haber una explicación muy sólida, y se la tienen que dar directamente de la embajada a través de los canales diplomáticos al presidente López Obrador. Lo otro va a ser un perjuicio para esa relación institucional policial, y el que más puede ser perjudicado es Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque los soldados mexicanos, los militares, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional van a tener reservas cuando se trate de casos delicados, Vicente.